Imagina esto, un espíritu vengativo conocido como Teke Teke, una entidad que se dice habita en estaciones de tren y baños cercanos. Si intentas cruzar las vías del tren es posible que aparezca y venga por ti. A pesar de que le falta la mitad inferior de su cuerpo, es capaz de perseguirte incansablemente. Se arrastra sobre sus manos o codos a una velocidad mucho mayor de lo que podrías esperar. Mientras arrastras su torso superior, emite un extraño sonido similar a teki teke o teke teke. Cuando atrapa a sus víctimas les corta en dos, dejándolos con su misma espeluznante apariencia. Puede sorprenderte saber que la historia de Teke Teke no es tan antigua como podrías pensar. Se popularizó unas décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando Japón desarrolló el primer tren bala del mundo en 1964. En los primeros días de los trenes Shinkansen, los accidentes eran demasiado comunes, especialmente cuando los trenes de alta velocidad pasaban. La gente temía los peligros de los accidentes relacionados con los tren bala. Hay dos historias populares que explican el origen de este espíritu vengativo y perturbado, Teke Teke. Según la primera historia, Teke Teke solía ser una joven estudiante de escuela. Al igual que cualquier niña, temía las sombras, incluso a las suyas. Por esta razón sus compañeros se burlaban y ridiculizaban de ella, convirtiéndola en una víctima constante de bromas espeluznantes. En un momento esas bromas se volvieron mortales. Esperando en la estación de tren, sus amigos insensibles le pusieron un insecto en el hombro como broma. Cuando vio el insecto se asustó tanto que cayó a las vías del tren. Un tren pasó por encima de su cuerpo, partiéndola en dos. La pobre chica estaba profundamente angustiada y decepcionada con su vida, y sufriendo por la mala fortuna causada por otros. Era completamente inocente y deseaba con justicia vengarse. Este deseo vengativo transformó su espíritu moribundo en el malévolo yokai, Teke Teke. Cuando acecha a una persona, el cuerpo de la víctima se paraliza por el miedo. Entonces emite el escalofriante sonido Teki Teki mientras se acerca a su víctima. Lleva una guadaña en las manos con la que corta cualquier cosa que tenga delante. Hay otra historia sobre el origen de Teke Teke. Según esta historia, una joven llamada Kashima Riku cruzaba las vías del tren a medianoche cuando resbaló y cayó. Un Shinkansen que pasaba la partió por la mitad. Aunque estaba partida, no sangraba debido al frío extremo de esa noche en Hokkaido, lo que la mantuvo con vida. Suplicando ayuda, sus gritos agonizantes fueron escuchados por un empleado de la estación. Pero en lugar de ayudarla, el empleado cubrió su cuerpo con una sábana de plástico y la dejó morir en el frío. Después de su muerte estaba llena de ira y frustración hacia la humanidad por su naturaleza insensible y egoísta. Estos sentimientos la transformaron en el malévolo espíritu Teke Teke. Hoy en día se dice que el espíritu de Kashima Riku también atormenta los baños. Si tienes la mala suerte de ser la próxima víctima de Teke Teke, ella te hará una pregunta antes de matarte. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo? Si tu respuesta es incorrecta o inaceptable para Kashima, te cortará la pierna sin dudarlo. Pero hay una forma de sobrevivir. Debes darle la respuesta correcta, que es que su cuerpo está en la autopista Meishin. Cuando escuche esto, Teke Teke te dejará en paz. Así que asegúrate de recordar este consejo si quieres tener la suerte de sobrevivir al horror de Teke Teke.